Lados de triángulos rectángulos. Tengo este dibujo que tengo las tres líneas de colores rojo, azul y verde. Cuando hablamos de triángulos rectángulos, este cuadrito nos indica que aquí se forma el ángulo 90 grados, que estos dos lados se les llama cateto, y el lado opuesto a estos dos es la hipotenusa. Siempre observamos el cuadrado porque estos son los dos catetos, y el lado contrario, opuesto a ellos dos, es lo que llamamos hipotenusa. Dependiendo de cuál de los dos ángulos agudos estoy hablando, si hablo de este ángulo o este, los catetos van a recibir el nombre de adyacente y opuesto. En este caso, estoy hablando de estos dos lados, de estos dos. Estoy hablando de este ángulo, que lo forma la hipotenusa, y este lado. Entonces, este es el lado opuesto al ángulo. Si este es el opuesto, este es mi lado adyacente. Miremos otra figura. Lo primero que ubicamos, el cuadrado. Entonces, estos dos lados forman el ángulo 90. Su hipotenusa es esta de aquí. Si observan, el ángulo que yo quiero analizar es este. Este es mi ángulo. Entonces, está formado por este lado y por este. Está formado por estos dos lados. Su lado opuesto es este. Este es el lado opuesto a este ángulo. Y este lado sería el lado adyacente. Este lado es el adyacente a este ángulo. Este es el opuesto de este ángulo. Y este es la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo 90. Un tercer ángulo. Siempre observamos el ángulo 90. ¿Quién es mi hipotenusa? Este lado de acá. Estos dos lados forman los catetos, los lados del ángulo de 90 grados, y esta es la hipotenusa. ¿Qué ángulo es el que quiero analizar? Quiero analizar este ángulo. Por lo tanto, este y este forman el ángulo. Estos dos lados forman el ángulo. Su opuesto es este. Este es el lado opuesto a este ángulo. Y este sería el lado adyacente en este triángulo, por la cuarta posición, y quiero analizar este ángulo. Este lado y este forman el ángulo 90. Opuesto a este ángulo estaría la hipotenusa. El ángulo que yo quiero analizar es este. Su lado opuesto al ángulo y el lado adyacente o próximo al ángulo. Ahora, por ejemplo, queremos encontrar X en triángulos conocidos. Tengo un triángulo, aquí tengo mi ángulo de 90. Tengo que identificar primero que esta es mi hipotenusa. Estoy hablando de este ángulo, este lado y este. Entonces, este sería el opuesto. Si tengo la hipotenusa, el opuesto X corresponde al lado adyacente. Y tengo que utilizar seno, coseno o tangente para encontrarlo. Ahora, ¿cuál de las tres funciones relaciona el opuesto y el adyacente? La tangente. Dice, usaría tangente. Tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Tendríamos que calcular tangente de 50 grados igual el opuesto, que mide 15, y la adyacente, que es X.
Despejando tendríamos tangente de 50 grados, ya que por transposición de términos x que divide pasaría a multiplicar, y tangente que está multiplicando a x pasaría a x, lo calcularíamos como 15 sobre tangente de 50 grados. Ya calculando en la calculadora encontraríamos que x sería igual a 12.58. Entonces el error que hay en la tarea es que no analizan quién es el opuesto y quién es el adyacente. Recuerden que hay que partir de este. El lado opuesto es la hipotenusa. Si estoy hablando de este ángulo, estoy hablando, el arco me dice que estoy hablando de este ángulo. Este es su opuesto, este es su adyacente. Los valores cambian dependiendo de la posición y el ángulo que estoy hablando. Un último ejemplo. Tengo un triángulo. Aquí tengo mi ángulo 90, tiene 35 grados, 20 y quiero encontrar x. Este y este forman el ángulo 90. Estos dos forman 90. Por lo tanto, este es hipotenusa. Va a valer 20. Si estoy hablando de este ángulo, está formado por esta línea y esta. Este es el opuesto. Obviamente el de arriba sería el adyacente. Ahora, la única función trigonométrica que relaciona la hipotenusa y el opuesto es seno. Usaríamos seno. Seno del ángulo igual al lado opuesto entre hipotenusa. Tendríamos seno de 35 grados igual x, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que es 20. Entonces aquí por transposición de términos 20 divide, pasaría a multiplicar seno de 35 grados por 20 igual a x. Calculando esto en la calculadora encontraríamos que x, calculando seno de 35 por 20, es igual a 11.47. Esa es la medida del lado opuesto.